En la temporada anterior conocimos juntos Paraguay, nuestro quinto país rumbo a Alaska. Vimos paisajes y conocimos personas increíbles. Nos metimos por caminos poco explorados, selvas, cumbres y cascadas. Hoy comienza una nueva temporada y con ella nuevos desafíos. El primer video que se va a hacer es qué paciencia que hay que tenerle a las ciudades. Y de allá desde atrás, ¿qué tenés vos? Y vamos a ver si mañana tomamos coraje nuevamente para ingresar. No vale escupirla, ¿eh? Cada tanto pegar una saboreada. Nos topamos esta vez con la odisea de planear nuestro paso a Bolivia. Vamos juntos a conocer un nuevo país. Te aseguro que nos esperan experiencias de película. Bienvenidos a un nuevo país, bienvenidos a Bolivia. Estamos en Bolivia, después de tanto. Y lo teníamos pensado, mirá cuando estemos en Bolivia. Y estamos en Bolivia. El miedo que teníamos de entrar No. a Bolivia, de no saber si iban a entrar los litros de gasoil, no Muchas saber cosas. dónde íbamos a dormir la primera noche. Nos trajimos 200 litros de gasoil extra en la camioneta. La verdad que estamos como para volar. Estamos para hacer muchos kilómetros, pero bueno, entraron finalmente los 200 es lo que litros. pudimos traer de manera segura, digamos, bien Acomodado. bien trabado. Se enojó. Bueno. Estamos en su casa. Así todo no nos alcanza para hacer la cantidad de kilómetros que vamos a hacer en Bolivia o que pensamos que vamos a ir recorriendo. Estamos a mitad de camino de la frontera Infante Rivarola, que fue por donde entramos. No me están dejando hablar los gansos. Que fue por donde ingresamos. Estamos en el pueblo La Cañada. Dormimos espectacularmente bien en un punto y overlander, al lado de una canchita de fútbol, enfrente a un comedor. Claro, porque la primera noche decíamos dónde íbamos a dormir en Bolivia, digamos. Uno cruza y un poco de prejuicios, miedos de qué vamos a hacer, dónde va, cómo es el país. Si va a ser seguro, si no, si nos van a dejar dormir en cualquier lado o no. Bueno, como nunca pensamos, la primera noche dormimos en un wild camp súper tranquilo, nos despertaron las vacas, los gansos, las cabras. Hoy nos acompañan a un día de ruta por Bolivia. Viene picadito, mucha trepada. Ayer calentaron los frenos, tuvimos que frenar. Unas rutas que la verdad dan miedo. De hecho, son muy de montaña, muy de precipicio. Está desmoronada o marcada. ¿Vamos a las rutas? Vamos a las rutas, pero primero tenemos que cargar un bidón de gasoil. El primer bidón que se va a ser el rojo. Acá está mi manguerita de gasoil. La manguerita mágica. El primer bidón que se va a ser este, porque probablemente es el que más fácil vamos a poder recargar en las estaciones de servicio y poder mezclar con los que ya tenemos. Bueno, necesito creo que un poco de ayuda. No sé cómo vas a hacer con la... Esta manguera es solamente para gasoil.
Nos viene acompañando varios kilómetros ya. Cada vez que la usamos hay travesía. Porque nos metemos en lugares inhóspitos. Porque hay aventura. Estos bidones los usamos muchísimo y esta manguera en Chile, en la carretera austral, La ruta 40. en la ruta 40, que habían muchos kilómetros también sin... En Parque Patagonia. Y es clave siempre tener un bidón de 20 por las dudas. Más lo que consumía la calefacción del frío que hacía en el lugar. Al estar una semana, 10 días, consumo. Ah, tenía sed. Un buen dato es que Starlink no está activo en Bolivia, o sea, no lo venden en Bolivia, pero a nosotros ahí, incluso con estos árboles acá tapando bastante, funcionó súper bien anoche. Starlink está funcionando en Bolivia. Esta amiga venía bajando muy rápido hasta que me vio. ¿Alguien de ahí? ¿Lo veo? Acá nadie, allá nadie. Para ingresar a Bolivia nos pidieron pasaporte, todos los que son miembros del Mercosur pueden ingresar con el DNI. Nos pidieron la cédula del vehículo, aquí sí, nos hicieron el ingreso del vehículo. Y un papel muy importante es el formulario de declaración jurada de ingreso del vehículo de turismo. Es el papel más importante que hay que guardar porque es tu permiso de circulación dentro del país. Tiene un sello de entrada y después tiene que tener el sello de salida. A nosotros nos dieron 90 días para circular por Bolivia, así que tenemos bastante tiempo para conocer este país. Ahora sí, a las rutas. Algo muy importante que me estaba olvidando es, no nos pidieron seguro de vehículo para ingresar, pero obviamente es súper importante que lo tengan, por lo menos contra terceros. Nosotros tenemos un seguro que nos cubre todo Mercosur, así que por ese lado estamos tranquilos. Y otra cosa que no es obligatorio, pero que es muy importante que tengan, es seguro de viaje. Nosotros viajamos seguros gracias a Go Assistance, así que les dejamos acá abajo nuestro código de descuento. Recomendamos siempre que estén fuera de su país para viajar seguros, viajar con un seguro de viaje. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Vamos. ¿Qué te dio? Me lo sé yo. Siempre que paguen un peaje, pregunten hasta dónde sirve el peaje que están pagando, porque en esta ocasión nos lo sellaron y seguimos hasta Tarija con el mismo primer peaje que pagamos. Mira este cañón. Cortaron la montaña a la mitad. Increíble. Este señor nos viene trayendo a 30. Lo odiamos al señor. No. Nos viene trayendo silbando bajito. No se nota, pero venimos subiendo muchísimo. 1200 y pico de metros de altura. Así. Y sigue subiendo. No sé a qué altura estaremos ahora. Yo recién acabo de ver
la roncha que tengo en el cuello. Estamos en época de sequía y las pocas lagunitas que hay están llenas, no de mosquitos, como de un bichito mínimo, pero mínimo, cuando digo mínimo es mínimo, que te muerde y te deja estas ronchas. Estas, ni el off los para. No, tremendo. Así que las lagunas y los lagos son lindos, pero quiero tenerlos un poco lejos, me parece. No, Opa. mirá lo que es esta ruta. Tremendo. Miren la mejor. No, tremendo. ¡No! Esto es Bolivia. Ese degradé de colores, qué increíble. Ese degradé de montañas. Ay, perdón. Bajate la cámara. ¿A dónde vamos? Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Por favor, Sí. su documento. Despachan hasta la 8. ¿Y de allá desde atrás? ¿Qué tenés vos? Pasa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. El primer retén que tenemos en todo el viaje, tuve que bajar del vehículo para abrir una puerta o mostrar algo. Bueno, pero todo bien igual. Re bien, Si sí. tenés todo en regla, no pasa nada. No nos pararon en Chile, no nos pararon en Brasil, no nos pararon en Paraguay, no nos pararon No. en Argentina, nos paran en Uruguay tampoco, nos paran en nuestro sexto país por primera vez. Así que está todo legal. A seguir rutas. Ay, tengo los oídos tapados. Sí, yo también. Hay algo importante que averiguamos en la aduana cuando pasamos migraciones a Bolivia, y es que preguntamos si en Bolivia están permitidos los vidrios polarizados. Es una pregunta que nos hacemos siempre que entramos a cualquier país, porque no en todos los países están autorizados los polarizados en los vehículos, y es algo por lo que si le quieren encontrar la vuelta, Tener problemas. puedes tener problemas. Y en aduana nos dijeron que está el decreto de levantamiento de la prohibición de los polarizados, así que en Bolivia se pueden. Sí. Chequeado. Ahora sí, ¿ustedes vieron lo que son esas montañas en degradé de colores? Es una pintura. Es la mismísima... El viento. La mismísima obra de arte de la naturaleza. Hay muchos perros también Y en la muchos calle. perros. Muchos perros. Si hemos visto más de 200 perros, Sí, fácil. 6, 7. Lleno de perros. Y así hace, no sé, 100 kilómetros. Hay otro. Pobrecitos. Kilómetros y kilómetros de perro. Y ahora hay otro. Ese estaba asustado.
Acá seguimos intentando llegar a la plaza donde tenemos el punto donde dormir, pero Está complicado. acá fin de semana no fue buen plan. Demasiada motito, feria y evento. Y las calles muy, muy angostas. Qué paciencia que hay que tenerle a las ciudades, ¿eh? ¿Ya se te cansó el pie? Ay, Dios. Hace 1 hora y media que estamos muchos autos. Las calles son súper angostas en Tarija. Tuvimos el intento fallido de conocer Tarija y fui a comprar porque nos faltaban un par de cosas y Juan me pidió que le traiga una cerveza autóctona de Bolivia y pensé que era cerveza, pero no. Es chicha de maíz. Es una bebida fermentada a base de maíz, así que vamos a probarla juntos. Señor capitán, me pasa un vaso, por favor. No me sabe la verdad de la chicha. Tiene pinta de cerveza, ¿qué querés que te diga? Ah, Muy rica. Salud. salud de... Ahí está nuestro invitado, el kayak en el medio del pasillo porque en su cama, que es donde está la bolera de atrás, están todos los bidones de gasoil. Y esta es mi cara después de haber estado 3 horas intentando buscar estacionamiento en el centro de Tarija para poder conocerlo nosotros y poder mostrárselo a ustedes. Pero no fue posible, había mucha gente, mucho caos. Así que nos vinimos a una estación de servicio en las afueras y vamos a ver si mañana tomamos coraje nuevamente para ingresar o si, bueno, si seguiremos rumbo a Uyuni, que es nuestro destino y nuestro punto más esperado en esta ruta. Mañana nos espera hacer la ruta que va de Tarija a Tupiza. Todavía no averiguamos nada. Lo que sí sabemos es que es pura subida, bajada, curva y contracurva. Así que tenemos que averiguar en qué estado está esa ruta. Pero por suerte acá no llueve hace mucho. Y hay que tener muy en cuenta la época de lluvias para estas rutas porque no se dan una idea. La de tierra y la de barro que hay y la de paredes desmoronadas. Así que hay que tener cuidado si llovió o si va a llover, tener mucha precaución porque debe ser un chicle. ¿Sí? ¿Lo lograste? Mentira. No tienen diésel directamente. Me dijo que mañana vaya, que pasemos la noche acá, que no hay problema. Ah, bien. Así Bueno, que, toca sacarse toda la tierra de encima. sí, A bañarnos. a bañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buen ¿Cómo le día. va? ¿Todo bien? Sí. ¿A dónde se dirigen? A tu pizza. ¿Cómo está el camino? Todos tranquilos, me imagino. Bien. Tener precaución nomás, pero ya. Ok. Dos pasajeros, los dos nada más. Sí. Sí. ¿Ya? Peaje. Peaje suizo. Peaje aquí. Ah, ya. Tanto ahí nomás, igual lo van a pedir, ¿ya? Ok. Está. Bueno, muchas gracias. Nosotros que estaban ahí abajo. Para necesito. Sacas ahorita de circulación. Ok. Hola. Formulario de circulación en el país. Sí. Su pasaporte o DNI, por favor. Sí. Está bien, puede avanzar acá. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo está el camino? Bien, no va más o menos. Ok. Muchas gracias. Adiós. Segundo día y segundo control en Bolivia y nos pidieron nuevamente el formulario de circulación, es la declaración jurada que te dan en la aduana, en la frontera, y además esta vez nos pidieron el peaje, así que dato, guarden muy bien ese papel que les dan en la frontera porque es fundamental, y guarden también todos los papeles del peaje por las dudas. No sabemos a qué altura vamos a estar transitando el día de hoy, pero promete ser bastante... No paramos de subir. Promete ser alto, muy alto. Esto es un paredón lo que tenemos adelante. Cargamos gasoil hoy a la mañana finalmente. Nos cargaron directo a la camioneta. ¿Y cuánto te lo querían cobrar? Más o menos el precio es 10 bolivianos con IVA. Lo que hicieron es cobrarme sin IVA, entonces lo pagué a 8 bolivianos. Más o menos el valor da en dólares $1.15. Para los bolivianos está la mitad, para los bolivianos está Claro. 5 bolivianos el litro y para los extranjeros está 10. Exactamente. Está el doble, ¿eh? Pero si tienen suerte consiguen sin IVA. Sí. Conseguí igual que mi país, digamos, en Argentina, que está más o menos al mismo precio. Lo único que acá tienen un diésel único. No es, el mejor de que, no es el que llevaría nuestra camioneta, que llevaría el S10. Sí. No tenemos ni idea qué gasoil es. Lo iremos mezclando. Ujú. Así que. Pero por ahora viene respondiendo bien. Así que vamos bien. Vamos a ver a qué altura transitamos el día de hoy. Pero ya están empezando a explotar las cosas atrás de la presión y a mí se me acaban de tapar los oídos de una forma... Claro, cuando veníamos enfrentando este paredón, a los costados vendían coca machucada, coca machada, coca no sé qué, filtrada. No nos animamos a comprar. Y no nos animamos a comprar, y pero ahora estamos medio arrepentidos. me estoy arrepintiendo, me parece. Bueno, deséennos suerte. Les vamos a mostrar unos muy lindos paisajes Wow, seguramente. no.
Comimos, cargamos agua en San Juan y arranca el ripio. Miren dónde quedó el pueblito que pasamos recién. Allá abajo. Está en el medio de la montaña. Miren qué hermosura este paisaje, por favor. El motorión siempre listo para seguir subiendo las montañas. ¿Seguimos? Seguimos. Esta ruta. No. Mira lo que es esta ruta. No, tremendo. No para de subir. Una locura, miren lo que es esto. Si algo le faltaba picante para esta ruta es cruzarte con un camión en el medio de un hermoso precipicio con una curva en subida. Qué alto que estamos. Qué alto que estamos. Quedan 79 kilómetros hasta Tupiza. Lo que estamos viendo es camino de ripio, montaña, vistas, altura. Tremendo, tremendo. Es impresionante. Y llegamos nada más y nada menos que a los 4.280 metros sobre el nivel del mar. Y estamos en el medio de la cordillera de Mochará, en Bolivia. No lo puedo creer. Miren lo que es esto. Lo bueno es que todavía podemos respirar, está fresco y esto está increíble. ¿A quién le está dando mal la altura? Hojas de coca. Tengo un dolor de cabeza que no doy más. Y esto tiene un olor a pescado A ver. muy fuerte. No es olor a pescado, es olor a hojas. ¿Quién se anima, Pri? Vos. ¡Qué asco! ¿Estás seguro de esto, digamos? ¿Es así? Tenía una bolsa que no sabes lo que era. Dale, amor. Voy. Dale. ¿Por qué se la ponen en el cachete? No vale escupirla, ¿eh? Está seca todavía. Capaz si lo hacemos té, ¿no es mejor? Bueno, va. Llegamos a tu pizza, pero no nos está dejando el mal de alturas. No, nosotros tomamos mate y capaz que para alguno es feo, pero para mí esto es feo.
¿Y si se lo ponemos al mate? No sé, puede ser. Igual ahora se está como... No sé. Está tomando el sabor. Tiene saborcito a yuyo. Bueno, me va a animar. Es como masticar pasto. Nunca mastiqué pasto, pero... Seco. ¿Y eso se deja ahí en el cachete? Sí. Y ahí lo dejo. ¿Sí? Cada tanto pegar una saboreada. Qué asqueroso. Hay una estación de servicio. Yo vi gente que tenía los cachetes así. ¿No puedo pasar por acá? Es horrible, me lo quiero escupir. Acá, la coca esta. Nos cobraron esta bolsita 10 bolivianos. Yo creo que acá tenemos coca para los 90 días que nos dieron en Bolivia. Realmente si lo masticás es asqueroso. Así que es mejor dejarlo ahí en el cachete y que haga lo suyo. Estamos nuevamente en una estación de servicio. No hubo ningún problema. Estaba vacía la estación de servicio y tuvimos que bajar a ir a buscar a la gente a ver si nos cargaban, porque no venía nadie. Así que ahí estamos cargando 30 litros para seguir camino a Uyuni. No puedo creer que ya estemos tan cerca de un lugar donde soñamos y esperamos llegar hace mucho, mucho tiempo. Así que es un gran hito en el viaje. Fue muy graciosa la situación comprar coca porque no sabía si se conseguía tan fácil en cualquier lado. Entré a un almacén a comprar un par de pancitos, que acá te venden los pancitos por 1 boliviano, y son riquísimos. Y le pregunté si sabía dónde podía conseguir coca y la chica me dijo, yo vendo. Salió con una bolsa de consorcio gigante llena de hojas de coca. Tiene un olor raro, no es olor a pescado, pero es olor como extraño y el sabor es horrendo, por eso entiendo que no lo mastican. Muy bien. Muy bien. Bueno, hemos conseguido diésel por segunda vez. Con la idea que nosotros veníamos era que íbamos a tener que cargar siempre con bidón, a venir con el bidón y no, te cargan directamente en el vehículo. Se cargan, Cuando claro. lo pagás al precio de extranjero, no hace falta venir con bidón. Ahí dice, mira, precio internacional y precios nacionales. A ver, para. ¡Qué bien! Llegamos a Uyuni, gente. Oh, ¡qué viento que hay acá! Viento, tierra, desierto, sal. hay de todo. es tremendo. Valió el esfuerzo, valió todos los kilómetros que hicimos para llegar hasta acá. Lo van a tener que ver en el próximo video. Les agradecemos un montón por haber llegado hasta acá, por haber entrado con nosotros a nuestro 6º país. Muy contento, qué Así que nada, nos vemos en el salar más grande del mundo. bien. Nos vemos.